Muy buenos días, gracias por estar ahí viendo de nuevo otro nuevo programa de Espacio Abierto. Ya sabéis que tratamos aquí temas, en este caso de actualidad, el que vamos a trabajar en el día de hoy, y por supuesto lo subiremos a YouTube, aquí en Radio Buñol, televisión, para que podáis verlo en cualquier momento cuando os apetezca. Si lo escucháis y lo veis con cariño, pues disfrutaréis. Si os parece que no vale la pena, pues tan encantados como de costumbre. Bueno, este es el tercer programa de Espacio Abierto y aprovechando la cercanía del aniversario, vamos a hablar sobre el tema del 10º aniversario del 15M con viejos compañeros, camaradas y amigos de aquellos momentos aquí en Buñol. Hacemos un repaso concretamente próximo, es un repaso próximo, puesto que cubriremos solamente la información de aquella gente que participamos en aquellos momentos aquí en Buñol. Por supuesto, aquí tendréis en la pantalla de televisión otros acontecimientos, están las marchas de la dignidad, las asambleas en la plaza 15M en Valencia y un montón de fotografías de gente que participó también aquí en el pueblo de Buñol. Esperemos que sea interesante para recordar viejos momentos para mucha gente y para aquella gente que no haya participado porque no pudo o no quiso, pues que hacer un recorrido siempre viene bien para que los acontecimientos históricos podamos hacerles un repaso. Antes que nada, agradecer a los compañeros y amigos que tenemos aquí en el estudio. Son de Buñol, por supuesto, como yo, y en este caso me vais a permitir que, aparte de presentar el programa, como también participé de aquellas movilizaciones, pues me presente también como uno de los miembros de aquellas asambleas famosas, ¿no? Yo soy Cristóbal Aro, por supuesto. Ya me conocéis los habituales de aquí de la radio de Buñol. Y aquí tenemos a Vero Mira, que fue, junto con José Guerrero, los pioneros en las asambleas aquí en el pueblo de Buñol. Hay un montón más de compañeros a los que hemos invitado si querían participar, pero lógicamente esto de participar en un programa de televisión como que da un poco de reparo, ¿no? Pero en fin, intentaremos que esto sea una charla entre amigos y que saquéis una conclusión de cómo fue aquello, qué es lo que ha transcurrido desde entonces y cómo vemos el futuro a partir de ahora, ¿no? Es una manera, creemos que interesante para poder ver un periodo de la historia bastante curioso y vamos allá. Nosotros hemos planteado el programa de tal manera que, como el 15M fue un movimiento de personas, de gente, de ciudadanos, cada uno lo vivimos de una manera y, lógicamente, cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestra propia visión de los acontecimientos, ¿no? Entonces lo vamos a enfocar de tal manera que cada uno de nosotros cuente determinados aspectos del movimiento de 15M tal como lo hemos vivido, lo hemos analizado, lo hemos pensado. Entonces aquí tenemos una serie de preguntas. Lógicamente, a lo largo de la charla van a salir 1000 temas diferentes y, por supuesto, recordando las fotografías, pues habrá un montón de aspectos que seguramente querremos comentar o hablar de ellos y que nos llamarán la atención. Bueno, empezamos. Sin más rollo, porque si no, no vamos a tener bastante tiempo con esta hora aproximadamente de programa. Quería preguntar una serie de cosas a cada uno de nosotros. Empezó por Vero. Y luego acabaré conmigo. Sí, acabaré conmigo, me refiero en la ronda de preguntas. ¿Te queda tiempo? Sí, nos da tiempo, exactamente, porque aquí los que estamos aquí nos gusta hablar a todos un puñado. Entonces... Yo quería decir que el programa este, no sabemos cuánta gente lo verá, pero quizá también puede ser interesante que lo viera, si gusta de verlo, aquellas personas que en aquel momento eran muy pequeños, ¿no? Que a lo mejor pues tuvieran pues 6 o 7 añicos y tal, que no tienen una memoria clara sobre aquello, pero sin embargo ahora ya tienen pues 17, 18, ¿no? Y ven cómo está el panorama ahora y puedan ver, pues no, pues entonces en aquel momento pasó algo, ¿no? Exactamente, es curioso, me estará muy bien interesante. Entonces vamos a empezar por Vero y ya digo, hemos hecho unas preguntas que por supuesto a lo largo de la charla pues irán saliendo otras, irán saliendo otros planteamientos. Pero hay una cosa que como miembro de aquellas famosas asambleas me llama mucho la atención y que quiero preguntar a todos, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Qué motivó? ¿Qué cosas os movieron para incorporaros al movimiento del 15M? ¿Qué ocurrió en tu caso, por ejemplo?
En mi caso ocurrió que bueno, yo siempre he sido muy crítica a nivel político, con las ideas bastante claras. Llevamos unos años ya de crisis, la crisis del 2008, en la que fue muy fuerte, con un impacto social muy fuerte. Hubo muchos recortes en lo público, tanto a los trabajadores públicos como en sanidad, en educación, en todo lo público que es primordial defender y mantener y que sea de calidad. Y llevamos ya muchos años acumulando estos recortes y este machaque por la parte política y por el sistema que se había creado y que se estaba manteniendo y que no tenía ni pies ni cabeza ya seguir manteniendo en esa línea. Entonces cuando llega el 2011, yo acababa de llegar a Buñol. Yo había estado viviendo fuera desde que me fui a la universidad y acababa de llegar a Buñol, que había abierto la academia justo ese año, el año anterior, y estaba todo muy tenso en el ambiente. Entonces empezamos a juntarnos las personas que ahora somos amigos, pero entonces muchos, yo con José lo conozco toda la vida, pero nunca habíamos sido amigos. Y así muchos de los que estamos en el movimiento. Empezamos a juntarnos en manifestaciones. No estábamos acostumbrados a ir a manifestaciones tampoco. Yo había ido a manifestaciones desde el instituto, pero a nivel social, global, colectivo, no había costumbre de manifestarse. Y entonces empezó a haber, fue algo general, no fue yo me voy a... Fue algo general, poco a poco fuimos despertando todos ahí de ese letargo y nos fuimos juntando. Y a partir de ahí explotó. Sí. No, ese fue el inicio, general. Ajá. ¿En tu caso, José? Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, en aquel momento yo creo que tenía, sí, 36 años, 10 menos que ahora, y yo, es verdad que empecé a notar como un pitidito de algo no funciona un año antes, ¿vale? Yo hasta 2010 creo que había ido a la manifestación del no a la guerra en 2001, bueno, no a la guerra de Irak, y no sé si alguna más por la educación, porque en aquel momento mi novia pues que era maestra y tal, y en fin, te arrastraba y eso, pero en 2010 por lo que fuera, sí me acuerdo por lo que fue. En 2009 saltó el caso Gürtel, en la variante valenciana. Estaba Francisco Camps de presidente, y cuando saltó aquello y tal, y digo, hostia, pero aquí esto está muy podrido, ¿no? Y empecé a notar un poco, de forma natural, a politizarme, y hasta ese momento yo había estado completamente desvinculado, ya digo, yo no había participado de nada, un personaje más de estos de la vida, ¿no? Desclasado, en fin, a lo mío, a consumir, a tal, y verdad que me pilló aquella época que yo estaba estudiando ahí oposiciones como un loco, y tampoco me quedaba mucho tiempo, ¿no? Pero en 2010 recuerdo una gran manifestación en Valencia por la corrupción, que yo no he visto, bueno, claro, en ese momento a mí me impactó mogollón porque vi mucha gente. Y yo digo, hostia, aquí está pasando algo, ¿no? 2010. Y a partir de ahí me picó el gusanillo, me acuerdo, a una manifestación antinuclear, con los verdes, estaba mi primo por allí y me arrastró también con ellos. Luego fui a una manifestación también donde vino Lluís Llach a tocar el piano en medio de ahí en el río de Valencia porque habían quitado la señal de TV3. Y aquello, yo, en fin, cogí un poco de inercia, ¿no? Y aquello me pilló que de repente, al año siguiente, en las redes sociales empieza, ¿no? Manifestación el 15 de mayo, democracia real ya, tal cual. Y digo, hostia, pues pues yo me apunto. O sea, claro, yo ahí ya estaba, yo a esto me apunto. Y es un poco lo que dice Vero, ¿no? Se palpaba en el ambiente que esto tenía que salir por algún lado, ¿no? Porque ya digo, la crisis aquella, cuando explotó la crisis financiera de 2008, pues todo empezaba a desmoronarse, ¿no? Y claro, esa indignación pues tenía que salir por algún lado. Y aquella manifestación, que fue un domingo 15 de mayo en todo el Estado español, recuerdo que nos juntamos unos cuantos de Buñol ahí, y esa manifestación yo vi todavía más gente aún que aquella que había ido por la corrupción.
y me alucinó. Yo digo, hostia, pues aquí hay mucha gente que está muy cabreada, ¿no? Y aquello me dio, digo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, ¿no? Y claro, yo no me imaginaba que iba a pasar, que aquello lo iba a petar todo aquel día en todo el Estado español, que por la noche iban a detener a gente en Madrid y que esa detención de esa gente iba a originar una acampada de muy poca gente, 40 personas en la Puerta del Sol, y que eso, bueno, luego cogería las dimensiones que cogió, ¿no? Pero a mí me flipó aquello, me flipó la manifestación y luego las consecuencias que tuvo en esos primeros días, que luego enseguida se reprodujo. Es que esas consecuencias fueron simplemente, estaban poniendo encima de la mesa que no funcionaba bien el sistema. Porque en el momento que hay una manifestación grande en Madrid, se acaba la manifestación y hay un grupo de personas muy minoritario que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y deciden acampar en la Plaza del Sol, y de repente lo sacan de allí a palos, en Europa. En Madrid no tenía ningún sentido. Como no tenía ni sentido y estábamos todos ya empezando a estar calentitos, pues esos palos que hubo y ese desalojo de la Plaza del Sol, que lo que consiguieron fue que nos terminábamos de despertar, fue lo que provocó después ya la palma de la mesa. Yo me acuerdo, por terminar esto de la pregunta de cómo lo viviste, me acuerdo a ver, después de la manifestación, que ya te digo que fue domingo, yo creo que fue el martes 17, yo salía del conservatorio de trabajar y me dice Enrique Hernández, oye, que han acampado en Valencia también. Y me dice, ¿te vienes? Iba él con Darío, con su primo. ¿Te vienes, que nos vamos para allá? Y le dije, no, ahora no me apetece. Yo es verdad que yo venía de una ruptura con mi antigua novia, de una relación de 15 años, no tiene nada que ver al tema, pero yo personalmente estaba viviendo un momento ahí chungo en ese momento, ¿vale? Y en ese momento dije, no voy. Luego, al fin de semana siguiente, ya fui y estuve en la acampada y flipé con todo, ¿no? Pero la primera reacción al primer día que él le acampada en Valencia, yo no fui. Yo esa noche no fui, porque ya había gente acampando. Yo esa noche dije, no, yo me retiro a casa, aun habiendo vivido lo del domingo de la manifestación y haber flipado. Y te dejo hablar a ti. No te preocupes, aquí estamos entre amigos y entre compañeros de asamblea. Bueno, en mi caso concreto, ¿no? Yo también participé de aquella historia. En mi caso concreto yo creo que soy el mayor, bueno, creo no, estoy absolutamente seguro de que soy el abuelico. Entonces hay una diferencia de edad, en este caso, con respecto a mis compañeros y amigos, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre, desde que recuerdo, desde muy joven, yo sí que he ido a manifestaciones con los grises, con los marrones y con los ahora azules, los azules. Y con los azules, con todos. He estado, además es una cosa curiosa, ¿no? Me imagino que cada uno tiene una manera de funcionar en la vida, pero yo siempre me he preocupado por el tema social y siempre me he preocupado por el sindicalismo, por derechos laborales, derechos sociales y todo lo demás. Y quiero decirte que a lo largo de mi vida, pues yo creo que las cosas de una manera determinada muy claras en la cabeza, ¿no? Y es cierto que lo que tú comentabas es verdad, ¿no? La situación se había ido degradando, la situación política, económica, social era de pena, pero hay una cosa que yo recuerdo perfectamente, ¿no? A pesar de toda la historia que yo llevaba que podíamos haber recorrido de manifestaciones, de movilizaciones, de sindicalismo, de todo lo demás, hay una cosa que me llama la atención para que veáis hasta qué punto, en mi caso, me llamó la atención el hecho de que fuera una cosa completamente diferente, ¿no? Yo estaba ese día, lo estaba contando fuera de micrófono, ¿no? Estaba en el campo, en la huerta, en mi caseta, en el monte, y me fui a almorzar a un bar, y estaba leyendo el periódico mientras almorzaba, y estaban informando las acampadas en la plaza del 15M en Valencia, y estaba almorzando y digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me cogí el coche, terminé de almorzar y me fui a la plaza del 15M allí en Valencia, y lo que comentamos, ¿no? Aquello lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Eran movilizaciones increíbles, o sea, de repente miles de personas se ponían en marcha, gente que luego después ha desaparecido de todas las movilizaciones, pero que en ese momento todo el mundo participaba, gente mayor, mediana, joven, de cualquier edad, ¿verdad? Era una cosa increíble. Sí. Gente funcionando, me llamó la atención, con formas de trabajar en asamblea, el famoso movimiento de las manos para aplaudir, que yo no sé en qué momento surgió por arte de magia, ¿no? Porque nadie planteó aquí estrategias ni maneras de funcionar, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no?
Es verdad, es una cosa sorprendente. Lo digo porque eso es una cosa que me llama la atención en este movimiento, el hecho de que de repente en un día prácticamente miles, millones de personas se pusieron en marcha. Ese fue mi toma de contacto. Ahora vamos a otra de eso y por supuesto a medida que vayan surgiendo cosas que queráis comentar las vamos comentando. El tema de que cada uno cuenta la historia del 15M de una manera. En tu caso, ¿cómo ves esta historia de 15M? ¿Cómo ves tú aquello? ¿Cómo lo describes? ¿Desde el origen? O sea, Sí. ¿desde el origen ahora? ¿O cómo veo cómo ¿Cómo lo contarías, por ejemplo, a un niño? a un nieto? A mi hijo. A tu hijo. A mi hijo se lo contaría clarinete, para que lo tuviera bien claro. Ahí, eso es lo que quiero que nos contéis a todos. Pues se lo diría así, que primero, que es una de las consecuencias también, que es otra de tus preguntas que nos has chivado, una de las consecuencias, para explicarlo, le diría también las consecuencias de ese movimiento. Y es que hay que estar despiertos. Era uno de los lemas del 15M también. Dormíamos y despertamos. Exactamente. Sí, señor. Y hay que estar despiertos, pero en cualquier circunstancia. En tu circunstancia familiar, pero también en tu trabajo y también... esto es así, y vas subiendo y vas extrapolando a todo, a la Tierra, al universo, ¿no? Pues así. Entonces tienes que estar despierto y tienes que tener un ojo crítico. No vale que te tragues todo lo que te pongan. No vale creerte todo lo que te leas ni todo lo que veas en la tele. Me da igual que sea de izquierdas, que sea de derechas, que te lo diga Pablo Iglesias, que te lo diga Casado. No te lo puedes creer. Tienes que escuchar y tienes que apagar y tienes que reflexionar. Y ese yo creo que es una de las lecturas más importantes y lo que yo explicaría. Que el movimiento lo que hizo fue eso, fue despertarnos. Que nos estábamos despertando de alguna manera, porque si no, no estalla esto así. Esto estalló, como he dicho antes, porque estábamos ya todos muy inquietos. No nos estaba cuadrando la historia. Veníamos desde la dictadura, que empieza la democracia, hasta el 2011, aquí nadie había dicho nada de nada de nada. Puntualmente la manifestación puntual de la guerra, puntual del chapapote, puntual de educación, puntual... Todo han sido siempre manifestaciones puntuales y quejas puntuales. Pero en España nos hemos quejado siempre del café. Y de repente nos dimos cuenta que el café no hacía nada. Quejarte del café con los amigos no solucionaba absolutamente nada. Y me estoy enrollando ya, ¿no? No, está perfecto. Hay una cosa curiosa, ¿no?, con respecto al tema de que con el café y charlando y criticándonos. Ahora estamos en una situación similar con las redes sociales. Todo el mundo nos sentamos aquí y comentamos lo mal ahora que no está hay todo. café, ahora hay redes sociales. Ahora hay redes Pero sociales. es lo mismo, sí. Pero está muy bien porque... Al final lo que quiero decir es que las quejas no valen en privado. Ajá. Te valen como desahogo íntimo y personal con quien tú quieras, ¿vale? Pero si tú quieres hacer un cambio de algo, te tienes que quejar. Y tienes que trabajártelo y tienes que defenderlo que sea justo. Y eso es lo que hizo el 15M. Defender lo público porque es lo justo, pero luego defender todo lo que ha venido después de desahucios, de feminismo, todos los movimientos que han salido del 15M, que ahora están arraigados, que parece que hayamos nacido con ellos, ¿eh? De esto nada. El feminismo, no quiero decir extremo, pero la defensa extrema del feminismo, como se está haciendo ahora, es gracias al 15M. La defensa del movimiento de desahucios, en el que José sí que derivó y ha estado defendiendo muchísimo tiempo, imagino que todavía, ¿no? Bueno, yo ahora estoy poco, pero mi compañera sí que continúa. Yo lo tengo en casa, eso lo tengo en casa. Todos esos movimientos sociales han surgido de ahí y se tienen que defender, porque el mensaje a los niños tiene que ser, tienes que defender lo que te interesa. Y lo que te interesa es lo que le interesa también al de al lado. No es lo que te interesa a ti que estás en tu casa, que a ti en tu casa te interesarán unas cosas, pero luego sales a la calle y tú vas al colegio. Y lo que quieres en el colegio es tener unas instalaciones dignas para los niños. Y quieres que los profesores tengan la formación que tengan que tener para dar inglés, matemáticas y educación física. Y lo que es educación pública se tiene que defender sí o sí. Lo que es sanidad pública, porque tú vas al médico y quieres que te atiendan cuando te tengan que atender, porque lo estamos pagando, señores, no porque yo quiera no pagar la sanidad, ¿no? La sanidad la estamos pagando, que pagamos un mogollón de impuestos cada uno. Y todo eso hay que defenderlo, porque es lo justo. Porque es lo justo porque tú a lo mejor te lo puedes permitir, pero el que no se lo puede permitir, pagarlo de forma directa, tendrás que defenderlo por él también. O sea, el mensaje es defender lo justo,
que es al final lo público. Y eso yo creo que fue la explosión del 15M, dónde ha ido derivando después. Pero la explosión fue ese, fue el despertar y decir, vamos a ver, estamos haciendo cuenta. Yo estoy pagando esto y no lo veo, ¿eh? Los parques están hechos una mierda. Los colegios son un desastre. Habían instalaciones de colegios públicos de cuando nosotros íbamos al colegio hacía 40 años. No tenía ningún sentido que hospitales, sueldos de médicos, sueldos de profesores que empezaban a ser recortados ya también. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y ahora se está pagando las consecuencias, claro. Por eso te digo que hay que analizarlo y ver las consecuencias de dónde hemos ido a parar después. Y todo eso es lo que hay que contar a los niños, que hay que defender lo que nos interesa, lo que es importante para vivir. Y al final es eso. Me quedo con dos cosas. Hay que despertar y hay que trabajar. ¿Vale? No. ¿Verdad que sí? Y en tu caso, José. Para mí, aquello fue... Para mí fue el mayor acontecimiento que me ha pasado en la vida y que creo que me pasará. ¿Y la pandemia? No, o sea, no, a ver, la pandemia, quiero decir, la pandemia... No, perdona por acordarte. La pandemia es una consecuencia del modo de vida que tenemos la especie humana en este planeta, ¿vale? Pero aquello fue, para mí, me explotó la cabeza. O sea, yo ya venía con el pitidito ahí, pero para mí aquello fue, como dice Vero, la mejor palabra es el despertar, ¿no? Pero un despertar multitudinario de mucha gente... Una cosa intergeneracional, no era solo de los que militaban ya o de la gente mayor o de la gente muy joven. Sí que es verdad que había gente muy joven, pero en las asambleas veía gente de todas las edades. Adolescentes, abuelos. Y era, a mí lo que más me llamó la atención es que estabas con gente donde compartías la misma sensación de decir... Hostia, es que esto lo necesitábamos ya. Necesitamos estar aquí ya, compartir un espacio. Una sensación de estar conectados. Conectados. En un espacio común que de forma natural se produjo en las plazas de los barrios. Bueno, luego esto se contagió a los barrios y pueblos, ¿no? Empezó en las grandes plazas de las grandes ciudades, pero a mi entender tenía que expandirse de alguna manera, y luego hablaremos de ello cuando llegó aquí a Buñol. Pero en términos generales, a mí lo que me pareció fue una explosión, un renacer, en mi caso un renacer de una persona que estaba como dormida, ¿no? Pero dormida a causa del sistema, ¿no? Que tiene un montón de elementos que hacen que muchas personas, en mi caso hasta ese momento, pues estuviéramos, bueno, pues a la nuestra, un poco viviendo muertos en vida, que decía yo, ¿no? El sistema no te deja opción a otra cosa tampoco, porque estamos presionados por las deudas que tienes que pagar, por ir a trabajar 8, 10 horas, 12 horas que llegas a casa, la familia. No tienes tiempo, manteniendo un sistema así no te da tiempo a despertar, a no ser que sea con un golpe. Sí. Aquello fue, creo yo, una enmienda a la totalidad. Porque aunque haya gente que opine, ¿no? Los más puristas, que, por cierto, no se acercaron a ninguna asamblea, digan, no, es que aquello era una cosa de ciudadanía, de reformista, de no sé qué. No, yo estuve en muchas asambleas, tanto en Valencia, luego hice las marchas en Madrid, luego las que hacíamos aquí, y ahí se hablaba de cosas de... Bueno, el lema de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, o no nos representan, no tal, era una enmienda a la totalidad. Se pedía una democracia real. Eso implica que aquí no estábamos de ninguna manera satisfechos con el sistema imperante, ¿no? Y de hecho, bueno, hubo muchas ramificaciones, hubo quien ya en aquel momento demandaba que se creara un partido, que posiblemente luego cristalizó en lo que fue Podemos, pero luego habíamos mucha gente que a través de las prácticas asamblearias, de acción directa y demás, pues nos fuimos por otros caminos que están muy lejanos a la política de representación institucional. Y a cada uno le tocó de una manera, ¿no? Ya digo, si eso... no sé si eso lo vamos a hablar, de cómo nos afectó a cada uno más tarde, pero sí, yo por cerrar este bloque... No, por cerrar mi intervención de este bloque, diría que aquello fue una cosa inaudita que se vive cada mucho tiempo. O sea, no es una cosa que... Ahora, por ejemplo, incluso antes de la pandemia, se daban condiciones mucho peores para que volviera a haber un evento de esas características y sin embargo ya no se ha vuelto a dar. No se ha vuelto a dar. Y en aquel momento el 15M contagió... Bueno,
bebió de las revoluciones árabes, pero luego el 15M contagió Occupy Wall Street, y luego más tarde en Francia, Nuit Debout, y el más reciente y muy potente movimiento de los chalecos amarillos. O sea, a partir de ahí ha habido muchas cosas en muchos otros sitios, pero es tan grande el problema que tenemos que es difícil que movimientos locales puedan tumbarlo todo de una. Pero aquello, yo dudo mucho que vuelva a vivir una cosa parecida. Si me preguntáis a mí, yo el 15M lo veo como tú, o sea, un despertar de un montón de gente, increíble, sorprendente, y luego también de alguna manera, no sé por qué, siempre lo comento de la misma manera, para mí fue como si de repente se plantara una semilla en millones de personas para empezar a trabajar juntos. Lo de la conectividad, lo de estar conectados, era una sensación en todas las asambleas, ¿no? Yo lo recuerdo en algunas de las que hacíamos nosotros. Yo sentía que estábamos perfectamente trabajando juntos. Era una sensación curiosa, ¿no? Que después se ha ido diluyendo, la verdad. Y la verdad es que yo me quedaría con despertar, plantar una semilla y trabajar juntos. Era una sensación curiosa, sorprendente. Y lo que tú estás comentando, ¿no? Era un momento histórico que no sé por qué se produjo ahí una confluencia de cosas que ahora, a pesar de que estamos peor en muchísimas cosas, no se está produciendo. En fin, ya veremos en qué. Pero yo sí que creo que esa semilla que tú hablas está. Sí, sí. Lo que pasa es que está a nivel interno. Y yo intento todo esto defenderlo en mi día a día, en mi forma de vivir. Yo soy profesora en mi forma de dar las clases, no políticamente, sino que tenga coherencia con todo esto, en defensa de todo eso también. Sí. Y yo creo que a todos, y no hablo a todos los 20 que empezamos en Moñol, a todos los millones de personas que se despertaron, yo creo que sí que ha quedado dentro, ese despertar ya no se va a dormir. Y ese ojo crítico ya no se va a cerrar. Correcto. Entonces, yo creo que internamente y en nuestro día a día sí que vamos tomando otro tipo de decisiones que antes habríamos tomado de forma diferente. Y tenemos otro discurso que antes no tendríamos. Correcto. De alguna manera, fíjate, siguiendo con la similitud de la semilla, esa semilla está ahí, cada uno, depende de la tierra que reciba, crecerá más o en una dirección o en otra, pero ahí está. Cada uno, claro. Y lo que tú comentabas muchas veces, ¿no? Una vez te despiertas ya no te puedes dormir, pasa con la pastilla de Matrix, no. Dormir. Yo, de hecho, Claro. me abrí un blog, no fue en 2011, no sé si fue 2012 o 2013, y cada año escribía, excepto el año pasado que no tenía ganas de escribir, cada año he escrito siempre el 15 de mayo un post, un texto, hablando de algo relacionado con el 15 de mayo, ¿no? Y es verdad, para mí fue como aquella pastilla roja en aquella escena de la película Matrix, que dices, bueno, tomas la pastilla roja y te abres a la realidad, o tomas la azul y sigues igual que estaba, ¿no? Yo decidí tomar la pastilla roja porque es que me la pusieron ahí. Yo la vi y dije... No te dieron la azul, José, no me dieron, te la ofrecieron. A mí no me la dieron, pero yo voluntariamente quise coger la roja, ¿no? Y sí, aquello para mí fue increíble. O sea, y sí que yo diría que se dio en un momento, al menos en mi caso, en que yo realmente necesitaba hacer muchas cosas. Ya digo que estaba pasando por un proceso de ruptura y tal, y a mí me vino muy bien para dejar aquello atrás, y tenía un montón de energía y ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Porque en aquel momento yo, de verdad, que la energía que emanaba de aquello me hizo creer. Ahora lo miro y pienso, qué ingenuo que era, ¿no? Pero esa ingenuidad me dio una energía y una capacidad de mezclarme y de implicarme en un montón de cosas, pero en aquel momento yo de verdad, sinceramente, creía que podíamos cambiar las cosas. Me lo creía, ¿eh? Yo creo que yo me lo creía. Todo el mundo que participábamos. Que yo me lo creía de verdad, pero al 100%, ¿eh? Ese es el despertar. Sí, Claro, a lo mejor luego, 3 o 4 años más tarde, ya empecé a aterrizar, ¿vale? Pero yo estuve 2 o 3 años que yo iba a todo y Es que decía, no se puede vivir con esa energía. no se puede, No se ¿no? puede, Y claro. de hecho luego la cosa fue degenerando de tal manera y en la realidad te pone en su sitio y te dice, bueno, pues sí, está bien y hay que seguir caminando y hay que seguir luchando, pero hay que seguir viviendo y además tú solo no puedes. Y aunque hay aquí 20 haciendo asambleas todos los días, no se puede, porque es que el mundo está tan jodido, y no me quiero poner pesimista, ¿eh? Pero el mundo está tan jodido que tú no puedes. Y a mí, recientemente,
sí que me ha hecho sufrir mucho porque yo venía de estar muy implicado, muy ilusionado y veo hacia dónde camina todo y es como un cambio brutal, ¿no? No me quiero poner ahora tampoco metafísico, pero es verdad que hay momentos que yo lo paso mal porque es pasar del cielo a la tierra, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo a gestionar eso también. Bueno. Porque hay que gestionar también, hay que saber gestionar las victorias y los momentos mágicos como aquellos, y hay que gestionar la realidad también. Cuando se baja a tierra. Cuando se baja a la tierra. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, que os lo comentaba antes fuera de los micrófonos, ¿no? ¿Qué recordáis bueno y qué recordáis malo de esta historia del 15? Yo malo no recuerdo nada. Te lo digo en serio, ¿eh? Me alegra. Yo recuerdo, además de todo esto que ya hemos dicho, de la energía que nos movió, la sensación de que estábamos todos conectados, la emoción, porque había manifestaciones que llorábamos, ¿eh? Sí. Ojo, que parece que estamos locos, pero no, es que era súper emotivo. Sí, mira, había perdona, pancartas. las imágenes que estáis viendo por aquí eran manifestaciones que parecen increíbles ahora, porque te ibas a Valencia y aquello estaba absolutamente colapsado. Y en Madrid, de toda. en Madrid fuimos varias veces. Bueno, perdona, sigue. Era brutal. Y ver también, era muy emotivo ver tanta generación, porque yo, es verdad que las manifestaciones que había habido hasta entonces eran siempre pues las universitarias, que éramos universitarios, ¿sabes? Y aquí era movimiento de gente mayor que se estaba diciendo, que estamos aquí con vosotros, que a nosotros nos queda poco, pero no, estamos aquí con vosotros. Y eso lo leías, se te ponía la piel de gallina, los cantos, todo eso fue maravilloso. Y luego el comienzo en Buñol específicamente, el juntarnos gente que no conocíamos y que ahora somos amigos íntimos. Todo eso, es que hicimos muchísimas cosas juntos, todos esos son recuerdos que como yo no tengo ningún recuerdo malo. Los recuerdos malos que tengo son discusiones con José, por ejemplo. Que esas ahora, como nos vemos tan poco, se mantienen en los grupos de WhatsApp. Pero es una de las cosas que hemos aprendido también, que antes pues a lo mejor discutías con alguien y decías, ya... ¿sabes? Y ahora pues discutimos y le sigues queriendo igual. Yo recuerdo el primer recuerdo que tengo de aquello, yo me pasa un poco casi como a Vero, ¿no? Yo me gusta recordar lo bueno y lo malo, si es que hubo malo, porque malo no recuerdo nada. El primer recuerdo es cuando, no sé por qué, porque ni ella se acuerda ni yo tampoco, decidimos ella, yo y Claudio, nuestro querido Claudio que ya no está, decidimos, hay que hacer una asamblea en Buñol, porque esto tiene que conocerlo la gente de Buñol. Y ya te digo, yo con ella es que no la conocía mucho, o sea... Ya, pero yo a Claudio sí. Claro. ¿Tú a Claudio lo conocías? Yo a Claudio lo conocía de Flora, de esa manifestación del 15M. Era por las pocas manifestaciones que estábamos empezando a ir juntos. Y entonces dijimos, bueno, vino un tipo de Chiva que ya se había hecho una mini asamblea en Chiva y vino, no me acuerdo por qué, si por Facebook nos conocía o dijo, oye, tal, yo me voy ahí y os ayudo, tal cual. Y luego la ayuda fue... Hombre, fue la ayuda perfecta porque fue un en empujón, realidad, ¿no? Claro, Digamos, se fue como un empujón. Y fue el darnos cuenta también de que no nos servía su ayuda. No nos servía. Porque es que fue yo recuerdo estar en surrealista. tu academia, ahí, Claudio, tú y yo, y no sé si Gary, me suena Gary, que también estaba por ahí. Ay, no me acuerdo. Y me acuerdo, oye, pues, primero decir, ¿qué día? Pues mira, y el día fue el 4 de junio, un sábado, en la Plaza del Pueblo, pero me acuerdo que estábamos los dos y Claudia dice, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo lo empezamos? Tal. Y me acuerdo que dijimos, bueno, pues hay unos puntos que se han ratificado en la Asamblea de Sol. Pues empezamos con eso, lo contamos, a ver si la gente de ahí está un poco en la misma onda, ratifica ese mínimo, ¿no? Esos 10 puntos mínimos y tal. Pero yo recuerdo que estábamos acojonados. Yo no había organizado una asamblea en mi puñetera vida. Haciendo. O sea, yo en mi puñetera vida había organizado una asamblea. Bueno, Claudio aún tenía algo de experiencia. Conseguimos un equipo de sonido, que nos dejaron los verdes, en fin, y convocamos. Y convocamos, es que aquello se nos fue de madre porque vino más de 200 personas había en la primera asamblea en Buñol. Y ese recuerdo de yo, por un lado, estar acojonado de no saber muy bien cómo iniciar aquello, y ella igual, supongo que tenía el mismo sentimiento. No. Y luego recuerdo que allí mismo, cuando medio empezó aquello, se acercó Pablo Argente, que también estaba,
y un poco nos iba contando, pues mira, pues en Valencia se hacía esto, tal, no sé qué, tal, y un poco por ahí empezamos, ¿no? Hicimos un turno abierto de palabra, tal, para conocernos y eso. Y ese primer recuerdo lo tengo ahí grabado, ¿no? Un poco el miedo, pero no un miedo... Un miedo a Miedo escénico. a la inseguridad, ¿no? Un Inseguridad. poco la inseguridad de no De saber qué hacer desconocer. o no tener la experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues... una vez coges el megáfono, te sueltas ya y dices, pues lo que venga, ¿no? Lo que venga. Pero tengo muy buenos recuerdos, sí. Y no cabrían en una hora, en un programa. En un programa. No cabrían. Bueno, en mi caso concreto, la cosa buena, la maravillosa, era lo de sentirse con la gente Conectados. unidos, ¿no? Y hay una cosa curiosa por lo que comentáis de la primera asamblea, que también acudí yo por allí. Cuando me enteré de que en Buñola también había, digo, ya no tengo que ir a Valencia. Y me fui para allá y me acuerdo perfectamente de vosotros dos ahí preparando todas las historias. Por cierto, intervine y tampoco voy a contar lo que dije. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es que fue una cosa curiosa, ¿no? Estabais comentando, no, nos estamos saliendo del guión. Y yo dije, no os preocupéis por el guión, va a salir lo que salga. O algo así, dije. Sí, no me sí, acuerdo. es posible, me No suena, acuerdo. me suena. Resumidas cuentas, lo que te quiero decir, no os conocía ninguno, ¿no? De vista, por haberos visto en la calle, porque de hecho con la nueva gente no había cambiado una palabra, saludarlo porque lo ves de vez en cuando. Yo no soy un tío muy sociable en el pueblo y conocía a la gente mucho de vista, pero no había, y de hecho, y después, a continuación, con el paso de las asambleas, la sensación es de decir que cómo estoy de junto con esta gente, ¿no? Recuerdo una de las comidas que hicimos en una asamblea ahí en casa de Laure, y yo, vamos, la sensación de decir qué bien estoy con la gente, yo creo que no se ha vuelto a repetir después, ¿eh? Ahora, por ejemplo, no la tengo, siendo sinceros, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Con Y luego, nosotros, dices? no, con la gente en general, no, con vosotros no, con vosotros siempre está esa conexión, ¿no? Y en mi caso concreto yo sí que recuerdo, a lo largo de toda la historia del movimiento del 15M, una cosa que siempre me chocó, me causó dificultades. El hecho de la dificultad que teníamos para trabajar elaborando los debates, para sacar efectividad a los debates. Eso es mi queja perpetua, entonces... Ahora, hoy y pero mañana. eso, perdona que te corte, eso es la queja de cualquier colectivo. Hasta nosotros que éramos infinitamente novatos, no teníamos ni idea, por lo menos ella y yo y el resto, ¿no? Tú sí habías estado más... Pero hoy en día te vas a un colectivo anarquista que lleva haciendo asambleas toda su puñetera vida y se forman pitotes igual. ¿Te acuerdas? El libro Lectura Fácil que me Lectura fácil. dejaste es Ahí brutal. Es perfectamente representativo. Hay una cosa un recuerdo imborrable para mí, es una cosa que el momento de más emoción que yo tuve, es cuando fuimos a la marcha que yo fui los 3 o 4 últimos días, ¿no? Creo que Carlos Broch y yo, que hicimos esas últimas etapas, nos unimos a la marcha en Pinto, de Pinto a Getafe, luego Vallecas, en fin, pudimos convivir con la gente que había hecho toda la marcha los 3 últimos días. Yo recuerdo cuando llegábamos a Sol, que luego nos reunimos con vosotros, que también fuisteis ese último día a Madrid, cuando entrábamos en la Plaza de Sol, toda la gente que veníamos de las marchas por el bloque este, sur, no sé qué. Yo cuando entré en la Plaza Sol, yo veía la gente que ya estaba allí, aplaudiendo a la gente, o sea, aplaudiendo. Eso fue lo más emotivo. Yo lloré. O sea, yo en ese momento lloré y yo dije, pero esta gente, o sea, esto emanaba ahí una energía y una cosa que no la he vuelto a vivir en mi vida. Creo que no la volveré a vivir. Pero aquello fue el momento más emocionante de mi vida, salvo cuando nació mi hijo, a lo mejor también, pero fue increíble. Sí, sí. Esa es una de las sensaciones que todos creo que recordaremos, ¿no? Esa sensación de decir qué mogollón de gente estamos juntos y qué energía sale de aquí, como dice José, ¿no? Esa sensación es increíble en cada una de las barbaridades que hemos asistido, porque para la gente que nos está escuchando, como tú dices, que tenía poca edad en aquel entonces o que no participó, aquí habían concentraciones en todo el mundo, además. En todo el mundo. Increíbles, era apoteósico. Y luego hay otra cosa que me llama la atención, que no sé a vosotros también, la sensación que os produciría, porque en mi caso, con un montón de años a cuestas, era el hecho de que cuando te haces una manifestación, una asamblea, había que prepararlo, había que trabajarlo, había que hacer el guión, había que hacer todas las historias. Y con estas movidas, con estas asambleas de 3.000, de 5.000 personas, en el Sol, en la Plaza 15M,
no había que organizar nada, todo funcionaba, todo surgía. Fluía. Fluía todo, era una sensación de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué sale todo automáticamente? Es decir, no hacía falta preparar. Yo recuerdo que hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Cuando, el primer día, la primera asamblea, ¿por qué de repente todo el mundo se pone a hacer así, en vez de aplaudir para no interrumpir una intervención? Entonces podías estar escuchando la intervención al mismo tiempo que aplaudías, pero eso no se había planteado como una estrategia, como una técnica, como una táctica. Surgió. ¿Sabéis lo que quiero decir? Alguien que se le ocurriría que el lenguaje de sordos permite yo creo eso. Que una de las Pero me refiero, ¿cómo fue asumido sin estar preparando entre todos eso? Es que una de las cosas del 15M también fue el ser conscientes de que todo el mundo tiene que tener cabida. Y una manifestación es ruidosa, no pensamos en las personas sordomudas, y fue cada vez que intervenía alguien en una asamblea, siempre había alguien hablando el lenguaje de signos. Sí, entonces yo no recuerdo el origen de las manos, pero seguro que vendría por ahí y fue seguro, es que todo fluía. Era muy inclusivo aquello. Y hay otra cosa fantástica, a mí me llamó muchísimo la atención, hablando de recuerdos y sorprendentes, ¿no? El hecho de que en las asambleas hubiera colectivos de casi todo lo que podíamos imaginar. Había espirituales, habían políticos, habían sociales, habían de colaboración, había de yoga, había de todo lo que te podías imaginar. O sea, y luego aparte, cualquier persona se ofrecía en su especialidad para colaborar, sabiendo lo que hacía, ofreciéndose a tope. Era una sensación increíble, ¿no? O sea, fabulosa. Yo creo que aquello desbordó tanto al poder político que por supuesto al final mandó al aparato represor para sacar a la gente de las plazas, porque aquello era revolucionario. Era muy o sea, en el sentido en que mucha gente muy conectada hablando de realmente de los problemas, eso es un peligro para el poder establecido, es un peligro. Y al final pues pasó lo que pasó, que lo sacaron a hostias de todas las plazas y desmontaron las acampadas, y de hecho ya no permiten a nadie acampar en ningún lado. En ningún lado, por supuesto. Bueno, seguimos y vamos a ver una cosa, esta ya es un poco menos ensoñadora, y es el tema de que, claro, a medida que va pasando el tiempo, nadie puede mantener una acampada indefinida, una asamblea indefinida, y el esfuerzo continuo y la energía que había era imposible mantenerla en el tiempo. Entonces han pasado nada más y nada menos que 10 años, que parece que fue ayer, estábamos hablando el otro día, ¿no? Sí. Y ¿cómo veis la evolución, el cambio, la evolución del movimiento? Bueno, por supuesto está clarísimo, o sea, tiene que bajar el ritmo porque era imposible mantener aquel... Tiene que bajar, y además luego es que esto también nos ha dividido entre comillas, pero luego cada uno de eso hemos sacado nuestras conclusiones a nivel individual, aunque nos siga uniendo lo mismo, pero José piensa de una forma diferente a la mía, por ejemplo, y así dentro de la gente que estamos un poco en el origen. Me he perdido. La evolución. La evolución, ¿cómo ha ido cambiando? Ah, sí, claro, que yo, por ejemplo, soy de las que yo he llegado a la conclusión de que esto se tiene que cambiar desde dentro. Desde fuera es mucha energía la que se pone y no se puede mantener porque el sistema es tan brutalmente enorme que no nos van a permitir que a nivel social te movilices y ya está. Y que mira, ahora vamos a cambiar esto. Esto no se va a permitir. Solo se puede permitir yo, metiéndonos en partidos políticos. Yo sé que tú tampoco piensas lo mismo. ¿O sí? Contigo he tenido la duda, porque contigo, tú y yo hemos hablado mucho de esto y ya no me acuerdo. Esta pandemia es verdad que la pandemia nos ha separado. Estás a punto de abrir un melón que igual nos comemos lo que queda del programa. No vamos a abrirlo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Termina. La pregunta va por luego vamos a hablar de todo porque aquí no nos escondemos de nada, ¿no? Y además hay que debatirlo todo y darle a cada cosa el tiempo que necesita, y si no tenemos bastante, pues hacemos otro programa, que no hay ningún problema, sobre segunda parte. Segunda parte de un tema conflictivo. Vamos allá. Pero en fin, la pregunta era, ¿cómo podrías contar la historia de estos 10 años de cambio de movimiento 15M? Desde la explosión de energía que supuso al principio a la bajada gradual, por supuesto, y cómo va desarrollándose ahora, o si es que piensas que ahora tú sabes ya... la pregunta que estás haciendo. Es que, claro, tú me estás pidiendo una tesis doctoral. No, yo te la puedo responder. Mira, esta te la puedo responder rápida. Vamos allá. Mira, la evolución que yo he visto es, por ejemplo, te puedo contar la tuya personal, ¿no? mi persona, ¿no? Los dos
3 primeros años... Y perdona un momentín antes, a lo mejor definitivamente podría ser lo que está diciendo José, ¿no? Yo empecé a vivir el 15M de tal manera y ahora, por ejemplo, yo me planteo irme a vivir al monte. Esa podría ser una evolución del 15M, por ejemplo, ¿no? Hombre, claro, la evolución es que... Y lo digo porque para que si des queremos a pensar cuál es la evolución, es que si yo cojo, si en el grupo del 15M que se ha quedado así en Muñol somos 10 personas, que no sé cuántas exactamente, 8 tenemos o huerta o nos hemos ido a vivir al monte. Y esto dice mucho de todos estos 10 años. Claro. Esto dice mucho de las conclusiones que hemos sacado a nivel social y del ritmo y el estilo de vida que estábamos viviendo, que no nos interesaba para nada. Y de alguna forma no nos interesa y estamos pues ahí, pico pala, que se dice ahora, labrando un futuro. Por esto te decía antes que yo creo que lo que ha quedado es a nivel individual y que cada uno ahora intentamos vivir con la coherencia de lo que estábamos diciendo y de lo que estábamos diciendo que no queríamos para nuestros hijos, para nosotros y para las siguientes generaciones. Y una cosa... Coincido contigo en que a nivel individual ha quedado mucho, o sea, creo que lo que más ha quedado ha sido a nivel individual, pero yo podría decir por espacios de militancia que yo he estado o que sigo estando, que al principio a nivel del pueblo pues estuvimos un par de años haciendo asambleas, haciendo un montón de cosas, la falla, acciones por el pueblo, hicimos jornadas de difusión. De afectada por la hipoteca. Claro, se hizo la PA de aquí, de la olla de Buñol, que aún continúa, o sea que eso aún continúa. Los yayoflautas que aún siguen todavía. Exacto, hay un montón de cosas, ¿no? que se reforzaron luchas que ya existían o se crearon nuevas luchas. La plataforma 15M para Rato consiguió meter a Rato en la cárcel. O sea, han habido un montón de cosas. El problema de la corrupción y el problema de destapar toda la porquería que había y la que no sabremos en este país, yo pienso sinceramente que ha sido gracias al 15M que supo levantar la alfombra y sacar mucha de la porquería que había ahí. Y ahora no se puede concebir un telediario sin que salga un escándalo de corrupción. ¿Vosotros os acordáis antes de 2011 los telediarios si habrían con casos de corrupción? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Y los medios de comunicación nuevos que han habido, el diario.es, La Marea, todos estos realmente que hacen periodismo de verdad, no existían antes. Antes te tenías que creer lo que decía El País o la cadena SER, en el mejor de los casos, ¿no? Y ahora hay medios de comunicación que son, a lo mejor, no tan mayoritarios como esos, pero a través de los cuales te puedes informar. Y perdona, ¿te ibas a decir algo? No, te iba a interrumpir yo, porque de ahí me viene lo que estaba diciendo de que desde dentro sí que se pueden cambiar las cosas, porque yo estoy segura de que mucha gente, de que muchos políticos, de que no todos los políticos son iguales, eso lo tenemos claro, y que muchos políticos que sí que estaban dentro ya del sistema o que han estado después, les sirvió todo este movimiento para rascar y sacar a la luz, porque yo que voy a sacar a la luz, ¿entiendes? O sea, ¿qué papeles tengo que sacar yo de Rato o de... Bueno, o de se crearon plataformas, a través de las cuales anónimamente la gente denunció, ¿no? Recuerdo cómo se llamaba, ahora no me acuerdo cómo se llama, no te lo pierdas. Da igual, no te preocupes. Esta que estaba Fanetín, no me acuerdo cómo se llamaba. Da igual, sigue. O sea, que a nivel ciudadano se crearon un montón de estructuras a través de las cuales, sí, luego los políticos se han unido en causas... causas populares y luego se han adherido partidos políticos a esas causas, ¿no? O sea, que toda piedra ha hecho pared, por supuesto. Pero yo sí que pienso que ha habido diferentes formas de concebir esto y de evolucionar a nivel individual. Yo evolucioné o me atrajo, lo que más me atrajo de esto fueron las prácticas, no tanto el contenido político, sino las prácticas, cómo se llegaba a hacer cosas, cómo se organizaba la gente, cómo la gente era capaz de ser sujeto activo de una acción para denunciar tal o cual cosa, o para parar un desahucio. Entonces, a mí eso es lo que más me llamó la atención y, de hecho, sigo funcionando así. Sigo pensando que somos nosotros y nosotras los que debemos espabilar, porque desde dentro, y no quiero abrir el melón de debatir, tú ya has dado tu punto de vista y yo doy el mío. Desde dentro lo único que tienes es lo que pasó el martes. El martes un político que llegó para cambiar las cosas ha sido triturado por la máquina del sistema y se ha tenido que marchar.
y sin embargo la ultraderecha y la ultraderecha las tienes ahí. Entonces, realmente yo pienso que desde dentro se mete gente muy válida, y sigue habiendo gente muy válida, pero quedan triturados por el sistema. Y es una pena. Porque sí que es verdad que gente activista que estuvo en el 15M, y luego en la PA y en otros movimientos sociales, que dio el salto a la política institucional, ¿no? En Cataluña, en Comú Podem, gente que estuvo en la PA y que sigue estando ahí, batiéndose el cobre en el Congreso, y que los oyes hablar en el Congreso y te quitas el sombrero por lo bien que hablan y por lo que dicen, ¿no? Que es incontestable, pero realmente luego ves que el resultado es que hay una maquinaria feroz tan grande a través de los medios de comunicación y de los medios represivos del Estado, el aparato judicial, aparato político, las cloacas, el aparato mediático, que acaban por machacar a esa gente. Pero yo creo Y esa también... gente en realidad vació de alguna manera los movimientos sociales, porque esa gente era muy válida en los movimientos sociales. Entonces yo tengo esa pena de que no culpo, por supuesto, al salto a la política de un poco la venida menos del 15M, pero sí que es verdad que buena parte de la militancia y de ese tejido asociativo y social que se formó gracias al 15M perdió fuerza por el salto a la política. El tiempo dirá si esto ha sido bueno o malo. Es verdad que rompió de alguna manera un poco el bipartidismo, que aún sigue vivito, por desgracia, pero yo sí que pienso que desde dentro hay poco que hacer, ¿eh? O nos organizamos. Yo creo que a lo mejor ahí sí que... Bueno, es que esto... Pero reconozco que es muy extenso y hay mucho para debatir aquí. Bueno, en resumidas cuentas, bajo mi punto de vista, la evolución, está clarísimo que la explosión de energía no se podía mantener, era imposible, pero lo que sí que está claro es que lo que se ha quedado, bajo mi punto de vista, no lo sé, es una manera diferente de trabajar, el que nos hemos dado perfectamente cuenta, o deberíamos de habernos aprendido, que de la única manera que se pueden cambiar las cosas es trabajando todos. Si delegas en alguien, estás pringado. En resumidas cuentas, lo que decía José, en cierta manera tiene razón. Es decir, si tú dedicas tus esfuerzos a una parte del problema, dejas desatendida una parte. Entonces, la única manera de poder cambiar y hacer y conseguir cosas es que no se abandone nada. Es decir, tú puedes hacer tu planteamiento político, social, pero luego a continuación sigue manteniendo tu trabajo personal. Es lo que iba a de decir todos. ahora que me he dicho, me callo. Es que a lo mejor el error fue dejarlo todo en manos otra vez de alguien. Correcto. No el error que vayamos a la política. Yo creo que la solución es cambiar el sistema desde dentro, pero a la vez que desde fuera se sigue socialmente machacando. Hay que hacerlo y todo. Vigilando y presionando y diciendo por ahí no Sí, pero es que esa estrategia que no me parece mal, ¿eh? Es que nos La relajamos. estrategia dual, esa de que haya gente dentro, ¿no? Como el caballo de Troya. Empujando. Y luego gente... Pero es que el problema es que la naturaleza humana hemos derivado en una sociedad en la cual cuando tú ya crees que ya hay gente de los tuyos dentro, ya dices, te relajas y dices, bueno, pues estos lo van a arreglar. Ese es el error enorme. Y ese es el error que continuamos reproduciendo una y otra vez. Entonces, claro, ahí es donde pongo yo la pega. Es decir, bueno, sí, a mí no me parece mal que esté ahí gente dentro. Si es que hay gente dentro que ha estado vamos, que te puedes quitar el sombrero, ¿no? Pero realmente, ahí estuvo una legislatura, estuvo Cañamero de diputado. Cañamero, ¿qué le puedes decir a un tío que ha ocupado tierras? Pues Cañamero ya no está, ha acabado triturado por el sistema, igual. No, se ha jubilado, ¿eh? O se ha jubilado. Se ha jubilado. Bueno, pero uno puede estar jubilado y metido ahí. Jubilado y seguir, claro. Sí. Quiero decir que sí, pero bueno, la evolución pienso yo que ha sido la más normal teniendo en cuenta pues el sistema en el que vivimos, ¿no? Claro. Una explosión, como dicen en Buñol, arrancada de caballo para de burro. Pues aquello duró un par de años buenos, fuertes. Luego fueron las marchas de la dignidad 2014, también muy potente, pero luego llegó Podemos con las europeas y la gente se relajó. Y dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero han seguido un montón de cosas, y aún siguen. Aún hay gente eso es muy en pie. Lo que veníamos a hablar ahora a continuación, qué es lo que ha cambiado, qué cambios se han producido, que todavía seguimos sin ver. Porque hay un montón de cosas que han cambiado, porque eso sí que está claro que ha cambiado, eso es innegable,
a nivel político, social, a todas las maneras, y eso sí que está ahí. Hay lo que estamos hablando, la semilla sigue trabajando de otra manera, ¿no? Lo que está claro que también es una cosa, ¿no? Claro, nadie puede mantener ahí una energía toda la vida, ¿no? Pero desde luego creo que no se puede negar que ha cambiado la situación, ha cambiado Claro que la ha forma de cambiado. política, ha cambiado la forma económica, la forma de plantearse el futuro, la forma de plantearse el trabajo social. Yo creo que hay un montón de cosas. Yo creo que al menos a los que nos tocó vivirlo y nos tocó de cerca, a mí me lo cambió todo. No hablemos, Primero me no cambió a hablemos mí. en pasado. Primero me cambió a mí, ¿vale? Sí, Entonces, nos ha cambiado a todos. a mí me ha cambiado de tal Encontraste manera el amor. que yo Eres conocí, un hijo yo quinceañero, en la claro. plataforma Afectados por el Toque conocí a la que hoy es mi compañera y ahora tengo un hijo con ella. O sea, fíjate si me ha cambiado. Sí. Y luego a nivel, que yo creo que ya lo hemos comentado, en el tema de acceder a la información, cómo pensar la información, cómo acceder a ella, cómo aprender a poner un filtro de qué es lo que me están engañando o me intentando manipular, en el tema del tratamiento de la corrupción. O sea, esto era la corrupción en España, parecía que no hubiera, en las formas de funcionar. Ahora, como decía Vero al principio, somos capaces de escucharnos más. Ajá. De hablar y de escucharnos más, no solo de hablar, sino de escucharnos, y eso ya es mucho, en la era del... Como decía Vero, hemos aprendido a discutir y no odiarnos después. Y no odiarnos Seguir después. queriéndonos, que es importante, ¿eh? Es muy importante. Y hay una cosa, hablando pues ya sabéis que yo tengo una fijación por el tema de las asambleas y de conseguir efectividad, ¿no?, en los debates. Y es una cosa que, eso sí que lo he aprendido y me ha costado un montón de años, a callar y a escuchar. Es dificilísimo. Vamos, adelante, sigue. Sí, no, y a ver, yo podría decir que han cambiado un montón de cosas, pero realmente te pones a mirar globalmente y dices, ¿dónde están? ¿Sabes lo que pasa? Que ¿Dónde somos de alguna manera, pensamos tanto en la utopía que cualquier cosa nos parece insuficiente. Claro. Caemos Entonces no nos damos cuenta de lo que hemos avanzado, caemos- sino solamente vemos qué lejos estamos del objetivo. ¿no? Caemos en el maximalismo de decir, es que yo veo el mundo global, a nivel global, pensando en global siempre, ¿no? Y como dice el dicho, hay que pensar no, En al local. revés. Al revés. Actuar local pensando global, Exacto. ¿vale? Entonces, yo creo que el camino es ese. Sí, O sí, sea, el camino es ese. Pensar en global, pero luego actuar en la medida en que tú puedes actuar, es decir, hablando con tus vecinos, en tu barrio, en tu pueblo, en nuestro caso, ¿vale? E intentar un poco difundir esa otra forma de funcionar, que es la que nos enseñó el 15M. Y como nos quedan 2 o 3 minuticos nada más, voy a saltarme una pregunta porque ya le hemos de alguna manera recorrido la información. Y yo quería preguntar ahora, ya que estamos hoy, a nivel cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo veis vuestro camino en adelante con respecto al 15M? Es decir, lo que tú comentabas, por ejemplo, de que tu planteamiento es personal, a nivel de cambiar las cosas, porque lo que tú puedas cambiar es lo que vas a hacer. ¿Y cómo te ves el futuro? Yo, es que en este sentido... Bueno, tú en este caso, luego tú y luego yo. Sí, yo lo veo, pues, como ya os he dicho, es que al final hay que intentar vivir con la coherencia de todo esto que se produjo. Intentar aplicarlo, yo lo aplico en mi día a día, yo soy profesora, entonces a la parte de educación, y yo intento hablar, cuando hablo con las familias que se quejan de que el sistema educativo no funciona, de que el sistema educativo está fallando a muchísimos niños con necesidades especiales, y todo, es que hay muchas cosas del sistema educativo que no funcionan y siguen sin quejarse. Seguimos, digo siguen porque yo todavía no estoy dentro, mi hijo empezará el año que viene en el sistema educativo. Entonces, que se prepare. Que se prepare. Pero yo lo que intento es, pues, mi semillita del discurso. Cambio, semilla de cambio. Claro, el discurso de, no te calles, no me lo cuentes a mí, tú me lo cuentas a mí y yo voy a escucharte y te voy a dar mi opinión pero tienes que ir ahí y tienes que quejarte y quejarte y quejarte. Y trabajar. No en contra del maestro, sino en contra del sistema educativo. Que que hay veces que nos quejamos del sistema educativo y es que estamos metiéndonos con los profesores. No, con el sistema educativo, que es muchísimo más complejo. Pero tenés que meter caña para que se puedan cambiar. Y lo mismo el que esté dentro involucrado de alguna manera en sanidad. Pero es que es lo mismo. Yo intento, por mucho que vaya mal el sistema sanitario, no meterme en un seguro privado. Aunque hay veces que dices,
joder, tío, es que aquí la única solución es que te pongas uno privado para que me vean al hijo, ¿sabes? Que esto lo vemos en el día a día con todos los vecinos que tengamos. Sí, sí, a medida que Pues te vas intento vivir con esa coherencia de que no, es que es lo que quieren, la manipulación es esa, pues es intentar simplemente abrir el ojo crítico de que no dar por asumido de que todo esto vale y que nos lo tenemos que comer con patatas. No tenemos que comernos con patatas absolutamente nada. ¿Que hay cosas que no puedo cambiar? Hombre, todas. Pero que hay cosas que en mi día a día yo puedo hacer, pues claro. La parte consumista del sistema, yo nunca he sido consumista, pero es que ahora pues aún lo soy menos. Lo justo y necesario para pasar el día. Y es así, y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir transmitiendo, y es la parte del día a día. Es que no podemos hacer mucho más. Es coger la base del 15M y llevarla a mi día a día en lo personal. cada acto. En lo personal, en mi día a día, que es la educación. ¿Y tú, José? Pues yo voy un poco por el mismo lado. A mí la evolución personal me ha hecho vivirlo muy de cerca, muy intensamente, estar militando en muchos sitios, en lo laboral, en la vivienda. Ahora estoy muy preocupado por el tema medioambiental, que yo creo que es el que más debería preocuparnos. Incluso más, siendo morrocotudo el tema del auge del fascismo y de la polarización tan grande que hay en la sociedad y tal, pero pienso que el medioambiental es el más grande, es enorme el que tenemos, el reto. Entonces yo me veo intentando ser el mejor ejemplo para mis hijos. Muy bien. Para que los pobrecitos míos, los míos y los de vosotros y los vuestros, tengan algo que agarrarse y tengan dentro del futuro tan negro que se pinta, pues tengan las herramientas y los recursos para poder vivirlo de la mejor manera posible. Y eso solo puede ser a través de la educación. La educación, no solo la que dan en los colegios, sino sobre todo la que le das tú en casa con tu ejemplo. Y así me veo. Perfecto. Así me veo para el futuro. Como me habéis quitado todas las palabras entre uno y otro, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. O sea, es una acción de cada uno, hasta donde pueda llegar en cada uno de los... Bueno, aparte de eso, aparte de eso que es a nivel personal, sí que me veo tratando de que en mi pueblo, en mi pueblo, podamos conseguir, sea mañana, pasado, o la semana que viene, o el mes que viene, juntarnos gente para pensar el pueblo que queremos en el futuro. A mí no me lo digas 2 veces, ¿eh? Bueno, no, te lo digo en serio porque no, yo también. para pensar el pueblo, no me toques la palma, que me conoces. pensar el pueblo que queremos en el futuro, porque al final ese es el pueblo que tenemos y aquí es donde tenemos que vivir. Y además hay que trabajar en local, exactamente. Claro. Bueno, en mi caso concreto estoy de acuerdo, o sea, es una acción personal, cada uno, o sea, uno no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar lo que es uno mismo. Yo no puedo cambiarte a ti, pero yo sí que puedo cambiar yo. Entonces, eso lo tenemos claro. Y en mi caso concreto, yo voy a continuar informando a la gente todo lo que pueda, y estoy completamente de acuerdo que el principal foco para informar es que este planeta nos lo estamos cargando. Entonces, eso es lo primero y después todo lo demás. Entonces, yo vamos a continuar informando a toda la gente, en este caso concreto con este programa y con los que vengan, y con la Radio Buñol que nos acompaña en este camino. Y creo que vamos a continuar, seguimos seguimos en el camino, y nos vamos a escuchar y a ver en el próximo programa. Como decía aquel dicho, vamos lento porque vamos muy lejos, y tan lejos que vamos. Un placer estar compartiendo. Y luego resumen, siempre sale el sol. Siempre. Sí, seguimos. Bueno, un placer estar compartiendo con vosotros esta hora de charreta. El placer ha sido Igualmente. mutuo.